La formación Hadakta se encuentra en lo que ahora es la parte de Mongolia del desierto de Gobi. Los fósiles descubiertos en la región datan de entre 75 y 71 millones de años atrás, hacia las secciones finales del Cretácico, específicamente en un tiempo conocido como el Campaniano. Formó un desierto colosal y expansivo, similar al Gobi que se encuentra en el área hoy en la cuenca Namekt. No muy lejos, se han descubierto terópodos gigantes y extraños como Deinocheirus y Gigantoraptor, pero la formación Gedokta era conocida principalmente por sus dinosaurios más pequeños. Algunos de estos eran verdaderamente icónicos y la Gedokta nos ha proporcionado algunos de los fósiles más importantes, informativos y fascinantes que se han descubierto en toda la prehistoria hasta la fecha. Este era un mundo de vastas y ardientes arenas, donde probablemente hacía calor durante el día y frío durante la noche. Los dinosaurios encontrados aquí a menudo eran animales delgados, con plumas, o ornitisquios comparativamente pequeños. El agua y la vegetación eran valiosas y raras en este duro paisaje. Ocasionalmente habría habido arroyos para proporcionar alivio de las dunas secas entre los oasis intermitentes donde crecían parches de arbustos y coníferas. Estos habrían proporcionado una fuente de alimento clave para los animales que vivían aquí, dependiendo de todo el ecosistema. El Gedokta se compone principalmente de arenas, areniscas y arcillas, y ha demostrado ser un lugar extremadamente fructífero y abundante para desenterrar fósiles de dinosaurios. En este video te llevaremos a través de las criaturas que viven allí, paso a paso. Comenzando con los ornitisquios, echando un vistazo a la abundante e icónica variedad de terópodos, antes de adentrarnos profundamente en la lista de otras criaturas prehistóricas que vivieron aquí. Aves, reptiles, mamíferos y peces principalmente. Dado que la formación Gedokta ha demostrado ser tan abundante en términos de fósiles, no hay suficiente tiempo en el video para explicar cada género descubierto de la región en detalle, así que hoy hablaremos sobre los hallazgos más significativos que la formación ha tenido para ofrecer. Exploraremos extraños ornitisquios con volantes, ágiles terópodos delgados y algunos antepasados prehistóricos de algunos de los animales modernos de hoy. Siéntate y relájate mientras te llevamos a través de un viaje que abarca varios millones de años a través de las criaturas de la formación Hadakta de Mongolia, una mina de oro de fósiles de dinosaurios. Si la formación Gedokta es conocida por sus ornitisquios, es por sus ceratopsios. A lo largo del Cretácico, estas criaturas herbívoras cuadrúpedas, similares a los rinocerontes, generalmente con cuernos y volantes, contienen ejemplares como Triceratops, Styracosaurus, Centrosaurus, Pentaceratops, Taurosaurus. En el desierto de Gobi en Mongolia, los ceratopsios venían en un paquete mucho más modesto. Ausentes estaban las enormes murallas de carne reptiliana que marchaban a través de las llanuras abiertas de América del Norte. El más largo de estos ceratopsios en estas duras dunas arenosas, Oudanoceratops, alcanzó un máximo de 3,5 metros. Según los estándares de los animales modernos, eso podría parecer muy grande, pero es importante recordar que en otras partes del mundo, los ceratopsios estaban creciendo de manera masiva. Triceratops, por ejemplo, creció entre 8 y 9 metros de longitud, y sus cuernos a menudo eran más largos que un palo de hockey. Sin embargo, volviendo a los desiertos de Gedokta, nos encontraremos con una gran cantidad de pequeños ceratopsios. El más famoso de estos fue Protoceratops, sin duda.
Estos ceratopsios, relativamente gráciles, medían alrededor de 2 metros de longitud y habrían sido una vista fácilmente reconocible y común en las arenas. Los individuos pueden haberse reunido en pequeñas colonias de anidación cerca de los escasos parches de agua y vegetación donde debían estar alerta de las emboscadas de algunos de los ágiles terópodos de la región. Sobre esos más tarde. Reconocible es el icónico cráneo de Protoceratops. Mandíbulas profundas y fuertes están encerradas en un pico duro y óseo, y una gola estaba soportada cerca de donde el cráneo se conectaba con el cuello. Esta gola era pequeña en comparación con los ceratopsianos más grandes, pero aún así habría sido una característica distinguible para identificar a esta criatura entre otras. Su gola podría haber estado adornada con vibrantes destellos de color, para señalar y mostrar a miembros de la misma especie. Oudanoceratops, como se describió antes, era casi como un Protoceratops más voluminoso y de aspecto más extraño. Sus mandíbulas eran aún más voluminosas, aún más profundas, y sostenía su cuerpo en forma de barril sobre patas que parecían casi demasiado delgadas para pertenecerles. El más pequeño del elenco de ceratopsianos de Hadocta fue Bagaceratops, una criatura diminuta, no más grande que poco más de 1 metro de largo. Al mirar de nuevo, muy parecido a Protoceratops, Bagaceratops habría lucido una gola mucho más corta y roma, que no habría sobresalido demasiado de la base del cráneo. Es probable que pequeños grupos de estos animales se alimentaran de la escasa vegetación de las llanuras y arenas polvorientas, quizás tejiendo entre los ceratopsianos más grandes mientras lo hacían. Goyocephali fue el único representante de los Pachycephalosaurus y siguió la forma clásica general de estos bípedos de cráneo duro, con la excepción de la cabeza. El cráneo de Goyocephali no sobresalía en la forma de cúpula orientada hacia afuera de la misma manera que lo hacía el Pachycephalosaurus de América del Norte. En cambio, su cabeza formaba más bien una placa más plana, aún resistente, pero quizás no tan bien adaptado a las extravagantes exhibiciones de lucha que se pensaba que habían sido exhibidas en el comportamiento de su primo. El nombre Goyocephali en realidad se traduce como cabeza decorada, lo que hace alusión a cómo este dinosaurio pudo haber usado su cráneo en exhibiciones visuales, en lugar de en combates. Los anquilosauridos, esos famosos dinosaurios fuertemente blindados con duros osículos óseos que cubren la piel y a veces un club óseo armado al final de la cola, también estaban bien representados en los fósiles desenterrados de la formación Hadocta. Pinacosaurus es sin duda uno de los géneros más famosos bajo el estandarte de Ankylosaur y habría deambulado por los paisajes secos de Hadocta entre hace 71 y 75 millones de años. Se estima que tenía una masa corporal similar a la de un caballo completamente crecido. Este era en realidad un anquilosaurio bastante ligero, careciendo de parte del peso de la armadura de sus primos. Midiendo casi 5 metros de la nariz a la cola, este era uno de los dinosaurios más grandes nombrados de la formación Hadocta y habría estado relativamente seguro de los ataques de muchos de los pequeños terópodos de la región. Estuvo acompañado por Minotaurosaurus, que vivió aproximadamente en el mismo lugar al mismo tiempo. Es posible que haya sido más grande que Panacosaurus. El espécimen tipo de Minotaurosaurus es el de un individuo joven y este solo tenía 4 metros de longitud. También poseía un gran garrote en la cola que habría sido útil para alejar a grupos de trudontidos atacantes o dromaeosaurios que se acercaran demasiado.
La formación Hidacta fue el hogar de dos espectaculares pequeños géneros de alberisaurio. Estos pequeños terópodos, con cortos y robustos brazos rematados en una enorme garra singular y dos pequeñas, también poseían largas patas y eran principalmente nocturnos. Con el análisis de los anillos esclerales alrededor de sus ojos que muestra que estas pequeñas criaturas cazaban de noche. Shabuya era uno de ellos, un pequeño depredador parecido a un búho que habría utilizado una gran garra singular en cada extremidad anterior para golpear los lados de la madera muerta, que potencialmente contenía jugosos invertebrados para que el pequeño dinosaurio los lamiera. Como un pangolín o un oso hormiguero modernos, eso es exactamente lo que eran estos pequeños terópodos, análogos a nuestros edentados modernos, o más bien mamíferos sin dientes. Sus cráneos ligeros y su excelente audición les permitió localizar y consumir grandes cantidades de insectos, y sus dientes minúsculos habrían sido eclipsados por una lengua potencialmente larga, utilizada como la de un oso hormiguero para barrer nidos de insectos y madera, atrayendo rápidamente la comida a su boca. Además, los huesos del pecho y del brazo de Little Shabuya estaban bien equipados para resistir el impacto de sus garras golpeando nidos y madera, y probablemente habría sido capaz de asestar un golpe poderoso rompiendo grandes secciones de material para obtener su comida. Cole, por otro lado, era aún más extraño. Posiblemente relacionado muy de cerca con Shabuya, esta criatura poseía la misma estructura general y extrañas pequeñas garras que su posible pariente, pero era mucho más grande, midiendo más de 2 metros como una estimación superior. Este animal pudo haberse especializado en termiteros y colonias de hormigas mucho más grandes, y debido a su tamaño y largas patas, debió haber sido capaz de cubrir mucho terreno y atacar la colonia de su presa con aún más fuerza. De ninguna manera eran el único terópodo en las arenas de Hudokta y ciertamente no el más conocido. La formación Hudokta albergaba a muchos terópodos pequeños y extraños en particular. Los trudontidos, oviraptorosaurios y dromeosaurios hicieron de este lugar su hogar. Todos ellos se especializaron para enfrentar diferentes tipos de presas en diferentes momentos. Para empezar, los pequeños trudontidos eran comunes y muy parecidos a las aves. El más parecido a un ave de todos los dinosaurios de Gedokta. Entre sus filas estaba Sorornitoides, un pequeño carnívoro rápido, delgado y ágil. Probablemente corrió a través de las arenas a altas velocidades, persiguiendo las numerosas especies de mamíferos y aves de la región, quizás incluso dinosaurios jóvenes o pequeños también. Con su apariencia similar a la de un halcón, compuesta probablemente de un plumaje oscuro, extremidades anteriores aladas y un abrigo de plumas, habría sido muy obvio en vida que fueron los terópodos los que dieron origen a las aves modernas. Los trudontidos eran famosamente un clado inteligente de dinosaurios, a menudo representados como depredadores astutos e inteligentes en los medios de comunicación populares. En otras partes de la formación, Gedokta vivían criaturas como el Vironosaurus y el Gobi Venator. El primero era la máxima expresión de la tecnología evolutiva rápida y ágil. Este pequeño depredador tenía diminutos dientes en forma de aguja que carecían de serraciones, lo que le permitía acabar rápidamente con pequeños mamíferos, aves y reptiles, sujetándolos con sus mandíbulas y acabando con ellos con las afiladas garras de sus pies. El cráneo de Vironosaurus también estaba neumatizado, lo que significa que los huesos poseían espacios de aire en todo su interior, lo que podría haber servido para hacer al dinosaurio más ligero.
El último, Gobi Venator, era nuevamente un cazador pequeño, ágil y veloz, muy parecido a un pájaro en apariencia, notablemente por su estructura de cráneo mucho más corta. Su cráneo también poseía las condiciones adecuadas para que se formara la cinética craneal en las aves. Esto les daría mucha más maniobrabilidad en los huesos individuales del cráneo, específicamente entre la mandíbula inferior y la caja craneal. Los alberosaurios y trudontidos eran encuentros seguramente aterradores. Si eras un insecto o un pequeño mamífero multituberculado, seguro. Pero ¿qué pasa con los cazadores más grandes del antiguo desierto de Gobi? Los ornitisquios tenían algo que temer. Entra en escena los dromeosaurios. Específicamente el dromeosaurio más famoso y quizás el segundo dinosaurio más famoso que ha existido, Velociraptor. Bien conocido tanto por paleontólogos como por el público, Velociraptor, cuyo nombre se traduce como ladrón veloz, era un depredador común en las dunas arenosas de la antigua Mongolia, que habría representado una amenaza significativa para los dinosaurios ceratopsianos de la localidad. Los libros e imágenes de dinosaurios a menudo han representado al pequeño Velociraptor como el enemigo mortal de Protoceratops, por ejemplo, debido al descubrimiento de un fósil notable en 1971 que mostraba a los dos dinosaurios en combate, eternamente preservados en la muerte como estaban en sus últimos momentos juntos. El Velociraptor en la preservación yace sobre su flanco derecho, un brazo firmemente agarrado en el pico del Protoceratops defensor, mientras patea su garra en forma de hoz hacia el cuello del ceratopsiano. Mientras tanto, el Protoceratops parece tener la ventaja temporal ya que se encuentra sobre el dromaeosaurio atacante, aparentemente haciendo todo lo posible para evitar convertirse en una comida. Desafortunadamente, el encuentro aparentemente no terminó bien para ninguna de las partes. Velociraptor, como muchos de nosotros ahora sabemos, no era la gigantesca bestia de lagarto escamoso conocida de la icónica franquicia de películas de Jurassic Park y las secuelas posteriores de Jurassic World. En vida habría sido relativamente pequeño, midiendo a lo sumo poco más de 2 metros de largo. Mucho más similar al tamaño de un pavo grande que al de un devorador de hombres prehistórico y aterrador. El Velociraptor también estaba cubierto por una capa de plumas gruesas, lo que le habría permitido mantenerse caliente durante la noche. Quizás mostrado a una pareja o incluso podría haberse camuflado contra las arenas del implacable desierto de Gobi. Equipado con una famosa garra en forma de hoz al final de cada pie, el pequeño Velociraptor habría utilizado estas formidables armas para desgarrar a su presa, muy parecido a la escena preservada en el famoso fósil de dinosaurios luchadores con Protoceratops. Estudios recientes han encontrado que esta icónica arma puede que no haya sido capaz de desentrañar a sus víctimas, pero seguramente habría ayudado a herirlas significativamente para voltear las mesas de cualquier caza a favor del Velociraptor. Exámenes adicionales del Velociraptor muestran que tenía un sentido del oído inmensamente fuerte y habría sido capaz de detectar y rastrear presas con relativa facilidad. No solo cazaba activamente a sus presas, sino que habría estado más que feliz de escarbar en tiempos de dificultad climática o sequía, lo que significa que habría sido una criatura increíblemente versátil, perfectamente adaptada al entorno hostil en el que prosperaba. Velociraptor no fue de ninguna manera el único dromeosaurio presente en la formación Hadacta. Sin embargo, una pequeña criatura nativa de la región causó revuelo entre los medios de comunicación convencionales cuando se describió en Hulscaraptor. Era un dromeosaurio relacionado con Velociraptor, pero prefería un estilo de vida mucho más parecido al de un pato.
aproximadamente del mismo tamaño que los patos mallard que podrías encontrar alrededor de tu estanque local. Es probable que estos diminutos dromeosaurios incluso se parecieran a las aves acuáticas modernas, con sus hocicos redondeados y aplanados, plumas suaves y cuellos delgados. Habrían bordeado los oasis y los escasos parches de agua de la formación Geducta, quizás cazando pequeños vertebrados como reptiles o peces. Mientras tanto, otros dromeosaurios de aspecto más tradicional acechaban en las arenas. Sargón fue uno de ellos. Un depredador de 2 metros de largo que también podría haberse enfrentado con Protoceratops de vez en cuando. Con un nombre derivado del mongol para monstruo blanco, Sargón era un pariente cercano de Velociraptor y habría tenido un aspecto bastante similar en forma y función general. Se conoce por un cráneo completo, algunas vértebras del cuello y algunos huesos del hombro. Pero su similitud con los de Velociraptor ha permitido a los científicos discernir cómo podría haber sido este animal completo y cómo podría haber vivido. Es probable que Sargón fuera un formidable pequeño cazador que acechaba a las criaturas de Judocta a través de las duras arenas de su antiguo hogar en el desierto de Gobi. Para terminar nuestro viaje a través de los principales terópodos de la formación Judocta, no podemos olvidar a los oviraptóridos. Una vez considerados astutos ladrones de huevos, este grupo de terópodos principalmente pequeños y emplumados eran una vista común en la Asia del Cretácico y la formación Judocta fue hogar de varios géneros. El más famoso de todos ellos, y el que da nombre al grupo, Oviraptor, vivió en estas melodías polvorientas. Con menos de 2 metros de longitud, este terópodo de cuello largo, patas largas y cola larga, como mencionamos brevemente, se pensaba que subsistía con una dieta de huevos, un despiadado saqueador de nidos que esperaba hasta que otros dinosaurios daban la espalda antes de robarles a sus futuros descendientes. Esto se debió a que se encontraron restos de Oviraptor cerca de nidos de dinosaurios y huevos fosilizados, y los paleontólogos tuvieron la impresión durante un buen tiempo de que este dinosaurio tenía la intención de depredar a los fetos en su interior. En cambio, los estudios han demostrado desde entonces que estos huevos en realidad pertenecían a la propia madre Oviraptor y que simplemente estaba cuidándolos. Otros oviraptorosaurios de la localidad incluyen a Can, un dinosaurio aún más pequeño que, similar al Oviraptor, habría sido un omnívoro emplumado, subsistiendo potencialmente en una mezcla de materia vegetal y pequeñas criaturas, tanto vertebrados como invertebrados, que era capaz de tamizar de los oasis o arenas. Estaba acompañado por la ciudad Pati más grande, un oviraptorido lo suficientemente alto como para mirar a un hombre humano adulto directamente a los ojos. Mientras tanto, entre los arbustos esqueléticos y los picos abrasadores de las dunas de arena, pequeños grupos de Ovimimus se habrían reunido, buscando restos de comida debajo de las arenas. Como sucede con cualquier ecosistema importante en el planeta Tierra hoy en día, la formación Geducta no es conocida únicamente por su notable diversidad de fósiles de dinosaurios. Se han desenterrado una gran cantidad de otras criaturas de las arenas secas del desierto de Gobi en Mongolia, desde aves y mamíferos tempranos hasta criaturas extrañas que casi no reconocerías como ancestros de los cocodrilos. Los reptiles en particular eran abundantes a lo largo de los 6 millones de años, aproximadamente, que abarca la formación Hadacta y habrían poblado toda la región, desde las arenas polvorientas hasta los oasis poco profundos. Los lagartos eran una vista excepcionalmente común y muchas especies han sido desenterradas aquí.
Un viajero en el tiempo a la región probablemente podría ver criaturas como Ovu, Aeolosaurus y Telmasaurus y los reconocería como varanoides y varánidos, parientes de los lagartos monitor modernos como el monitor del Nilo o el dragón de Komodo. Los múltiples géneros habrían variado ampliamente en tamaño y habrían sido generalistas adaptables perfectamente adecuados para continuar su línea hasta el día de hoy. Correteando por las dunas y rocas estarían criaturas como Myrmecodaptia, un pariente temprano de los gecos que habría perseguido insectos mezclándose con la arena. De hecho, varias familias de lagartijas modernas estaban representadas aquí, incluyendo las iguanas, los escincos, las lagartijas con cuentas e incluso los camaleones. Los individuos desafortunados habrían resultado ser un aperitivo atractivo y práctico para un verdadero intimidado que pasaba. Como en muchos otros lugares en todo el mundo del Cretácico, las tortugas eran una vista común en los márgenes de los oasis y los arroyos poco profundos que atravesaban el árido desierto de la formación Gedocta. Sangirlia era uno de ellos, pero probablemente no pasó demasiado tiempo en el agua. Era una joven tortuga Khajiit llamada Nancy, que lucía un caparazón ancho y voluminoso que no habría resistido demasiado bien bajo el agua. Sus parientes, incluyendo el Basilimus de forma similar, se encontraban en toda Asia, añadiendo un extraño toque de terrestrialidad a las usualmente acuáticas tortugas del Cretácico. Los crocodilomorfos eran tan abundantes aquí como en todas partes a lo largo del Mesozoico II y se conocen 3 géneros: Shamosuchus, Gobiosuchus y Arzosuchus. Al igual que muchos de los carnívoros en las duras arenas de Gedocta, estos parientes de los cocodrilos eran esbeltos, gráciles y ágiles, algo que no asociamos en absoluto con los cocodrilos y caimanes modernos. Al ser delgados y rápidos, las criaturas que viven en estas áreas calurosas y secas evolucionan para aumentar las áreas superficiales totales de sus cuerpos, lo que les permite eliminar el exceso de calor. Contempla la fauna actual del desierto. Algunas criaturas, como los jerbos, los camellos dromedarios, las lagartijas y las serpientes, son todas relativamente delgadas en comparación con sus primos que viven en otras partes del mundo. Al hacer esto, pueden mantenerse frescos y prosperar cómodamente en sus hogares del desierto. Hablando de mamíferos, la formación Gedocta es sin duda un semillero para ellos. Algunos de los mamíferos del Cretácico más famosos, como el Lambdolestes, un mamífero euterio parecido a una musaraña que está más estrechamente relacionado con los mamíferos placentarios modernos que con los marsupiales. De hecho, varios grupos básicos de mamíferos estaban representados aquí: multituberculados, euterios, metaterios y tribosfenidos. Muchos de estos mamíferos, como era la norma durante el Cretácico, eran pequeñas criaturas que recordaban a los roedores. Muchos habrían sido nocturnos, emergiendo en la noche para atrapar insectos escondidos en la arena o al borde del agua. Aunque estos pequeños mamíferos eran vagamente similares en tamaño, sus formas y funciones eran mucho más diversas. Cryptobatar era una criatura saltadora y habría llenado el nicho ecológico que ahora está poblado por jerbos modernos o ratas canguro. Delta Thyridium era un depredador, una criatura temprana en el camino evolutivo que condujo a los marsupiales modernos. Sorprendentemente, se han encontrado marcas de dientes de Delta Thyridium en fósiles de dinosaurios, lo que implica que esta criatura cazaba activamente presas grandes o se estaba defendiendo de un ataque.
Maelestes era una criatura similar a un zarigüeya que, aunque pertenecía al grupo Euteria, no tenía placenta y daba a luz a crías minúsculas subdesarrolladas. El mencionado Salamdalestes era en realidad similar en forma y función a un conejo con poderosas patas traseras que le habrían permitido saltar mientras saltaba a través de la escasa maleza tras los insectos. El hocico largo y estrecho le daba a esta criatura una apariencia similar a la de un musaraña. Cualquiera que fuera la pequeña especie de mamíferos que habitaban las arenas y matorrales de Hadakta, estaban en un camino temprano hacia la dominación mundial, esperando su momento, viviendo vidas simples en las sombras de algunos de los dinosaurios más famosos que jamás hayan vivido. No pasaría mucho tiempo, en términos geológicos, antes de que estas pequeñas criaturas peludas se desarrollaran en las formas extrañas y maravillosas del Cenozoico. Por ahora, sin embargo, eran animales muy diminutos que representaban una pequeña amenaza para muchos de los dinosaurios. Gedocta también es famoso por su avifauna extinta, la avifauna de la región. Se conocen 3 géneros a partir de sus restos físicos concretos, mientras que otros 2 se conocen a partir de fósiles de rastros, huevos puestos por un pájaro padre que nunca eclosionaron y de una forma u otra se conservaron en el tiempo para siempre. Los géneros de aves conocidos a partir de estos fósiles de rastros afortunadamente encontrados son Protoceratopsidovum, que potencialmente incluso podría ser un género de dinosaurio terópodo no aviar, y Styloolitus, una especie aviar particularmente grande que cuidaba meticulosamente sus huevos, sentándose sobre ellos para regular su temperatura, ya que estaban parcialmente enterrados bajo las arenas de Judocta. Sin embargo, se conocen varias especies de aves de la región de formación de Judocta a partir de sus restos físicos, esqueléticos, fósiles. Y son estas aves sobre las que podemos discernir más, incluyendo cómo podrían haber vivido y cómo se veían. Las aves Enantiornicine eran comunes a lo largo del Cretácico, caracterizadas por sus picos dentados, alas con garras y similitudes generales en su apariencia a las aves passerine modernas, como los gorriones, mosqueros, pitas, aves del paraíso y pinzones. Las aves Enantiornithine son conocidas extensamente en todos los continentes excepto en la Antártida y hasta el día de hoy, más de 80 géneros han sido descubiertos y descritos por paleontólogos. Debido al hecho de que algunos de estos géneros se conocen solo por un único hueso, es poco probable que cada uno de los taxones descritos hasta ahora sea válido. Pero en los cielos de los bosques, desiertos, orillas de lagos y regiones costeras del Cretácico, sin duda eran una vista muy común, compartiendo su dominio con los poderosos pterosaurios, tan sinónimos de la era mesozoica. Los Hadocta Enantiornithines incluyen a Govipteryx y el Sornis. El primero, descubierto en 1971, es mucho más conocido. Se cree que definitivamente fue capaz de volar debido a sus largos antebrazos, que eran más del doble de la longitud de su tórax. Se estima que Govipteryx tenía aproximadamente el tamaño de una perdiz moderna. Habría sido una vista común en las arenas, revoloteando entre los escasos parches de vegetación, y probablemente acechado y cazado por dinosaurios terópodos. Su pico era corto y el cráneo tenía forma de coma, lo que le daba al hocico del pájaro una extraña apariencia levantada. En vida puede que haya sido bastante discreto, cubierto con una capa monótona de plumas marrones arenosas para ayudarlo a mezclarse con su hogar en el desierto.
El Sornis, el segundo Enantiornithae conocido de la formación Judacta, se traduce al español como pájaro de arena y fue nombrado y descrito en 2007. A diferencia de Gobepteryx, probablemente estaba en tierra y no podía volar. Con un rostro sorprendentemente similar a los verdaderos terópodos con los que compartía las arenas, al Sornis pudo haber parecido superficialmente a un tinamú moderno, un grupo de aves ratites voladoras nativas de América del Sur y Central. Sorprendentemente a avestruces, emus casuarios y rías. Al igual que el Tinimus, probablemente era una criatura regordeta, cubierta con una capa de plumas oscuras y suaves con alas relativamente cortas. Para compensar esto, probablemente era un corredor rápido, tal vez usando el camuflaje como su principal defensa para permanecer oculto de los depredadores, y luego huir si eso fallaba. Muchos de los enantiornicines conocidos eran capaces de volar, por lo que el Sornis y su falta de ello nos da una visión mucho más amplia de la diversidad de estas aves tempranas que no se ven usualmente. Otra ave conocida de la región es Apsarapis. Apsirabis no era un ave enantiornithine, sino un orniturine, miembro del grupo más comúnmente asociado con ser los ancestros de las aves costeras y marinas comunes del Cretácico, como Ichthyornis y Hesperornis, el primero un piscívoro similar a las gaviotas o charranes, y el último un análogo prehistórico de largo cuello a los pingüinos, buceadores y cormoranes. Apsirabis era entonces un enigma paleontológico en el sentido de que poseía las características más comúnmente asociadas con las aves orniturine y no con las enantiornithine, pero estaba claramente adaptado para vivir en el desierto en el que fue desenterrado. Aún más extraño es que muchas de las aves asociadas con Apsarabis son aves marinas, conocidas por poblar las regiones costeras y los parches de agua dulce del Cretácico. Apsarabis no habría prosperado bien en tal localidad y a primera vista habría parecido mucho más un enantiornicine con un pico corto, alas anchas y patas que daban más la impresión de un pájaro posado moderno. Apsirabis arrojó algo de luz sobre el hecho de que estas aves eran mucho más diversas de lo que originalmente se pensaba. Nuestra comprensión de la diversa y a menudo extraña formación de Hadocta está en constante expansión. Muchas de las criaturas desenterradas de estas duras y áridas arenas son descubrimientos relativamente nuevos, lo que lleva a la posibilidad de que todavía hay mucho por descubrir que no sabemos sobre la región. Pocos otros lugares en la Tierra en ese momento podían presumir de una magnífica colección de terópodos extraños y maravillosos. Y al igual que Hell Creek, muchos de los dinosaurios que vivían en esta región eran superestrellas. Con el entorno albergando a Velociraptor, Protoceratops, Oviraptor, Ovimimus y Pinacosaurus, probablemente sería el destino de primera elección para cualquier viajero en el tiempo, si tal cosa fuera posible. Aunque no son los iconos los que hacen que la formación sea tan intrigante como lo es. Al observar a criaturas como Hulscoraptor, Citipati, Can y Udanoceratops, la posibilidad de encontrarse con una criatura incomprensiblemente diferente a la vida moderna en la región de Hadocta habría sido alta, por decirlo menos. Ojalá hayas disfrutado este recorrido por las candentes arenas de la Mongolia ancestral. Gracias por ver.